para dar comienzo a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo dice ahí que se les apareció el Señor? De muchas formas, con pruebas ¿qué? Indubitables, pruebas que no causan duda, que no dejan duda alguna de que Él resucitó, de que Él está vivo. Y es de eso de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo comprobamos nosotros en nuestra vida que el Señor sí está vivo? Que de verdad el Señor está presente en nuestra vida. ¿Cuáles son esas pruebas indubitables de las que nos habla la palabra? Amén. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno, porque tú nos has abierto los ojos, Señor, porque tu luz ha resplandecido en nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de la palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Padre bueno, que seas tú, Señor, resolviendo nuestras dudas, que seas tú, Señor, afirmando tu verdad en nuestra vida, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos para escuchar de ti, Padre bueno. Digno de la gloria eres tú, Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué hablamos de pruebas indubitables? Los judíos esperaban a un Mesías que viniese con poder político y militar. Un Mesías que llegara, un Rey Salvador que llegara con ejércitos, con caballos, con guerreros espectaculares, a destruir a todo ese imperio romano que los tenía sometidos, a acabar con toda la maldad y para que ellos se pudieran sentir como el pueblo escogido que Dios siempre ha dicho que ellos son. Pero ellos no recordaban las palabras que el Señor había hablado en libros anteriores por medio de los profetas, que nuestro Mesías iba a ser un Mesías sufriente, un Mesías que iba a ser crucificado en la cruz, y ellos de pronto no recordaban esa palabra. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió, fue crucificado, recuerde que Él resucitó al tercer día. Durante esos 3 días en medio de los discípulos hubo confusión, hubo temor, hubo duda, porque no resucitó. No es como ellos lo estaban esperando. Ellos no esperaban verlo ahí en esa cruz. Ellos esperaban cosas como que el Señor se bajara de la cruz y mandara fuego y los destruyera a todos, o bueno, no sé, cosas espectaculares. Y entonces quedaron confundidos. ¿Cómo así? En nuestra esperanza, habíamos puesto la esperanza en Él, creyendo que era el Mesías, y ahora está muerto. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Y entonces vamos a ver diferentes situaciones en las que se vieron los discípulos de Jesús a causa de esto, porque ellos no veían esa promesa cumplida, porque no veían al Señor Jesucristo vivo. Entonces vamos a ver cómo la resurrección del Señor Jesucristo trajo unos cambios poderosos a la vida de los discípulos, y esos cambios no son solo para ellos, esos cambios son también para nuestra vida, hermanos, porque es que acuérdense que lo que está aquí escrito en la palabra del Señor no solo para aquella época, se aplica perfectamente para nuestra época. Lo que el Señor habló a los discípulos y lo que hizo en los discípulos se aplica perfectamente también para nosotros en diferentes circunstancias de nuestra vida. Para empezar, entonces, quiero que nosotros veamos este versículo que está en Juan, capítulo 20, versículo 29, que dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es ser bienaventurado? Bendecido, 1000 veces bendecido, muy dichoso el que no vio y creyó. Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted ha visto a Jesús así en vivo y en directo? ¿Pero usted ha creído? Levante la mano el que ha creído en este lugar. ¡Ah! Todos hemos creído. ¿Y qué dice la palabra acerca de nosotros? Que somos como bienaventurados, bendecidos, muy bendecidos, hermanos, porque nosotros no le vimos físicamente, pero aún así hemos creído en Él.
Y es que hoy en día muchas personas para creer quieren es ver una aparición o quieren escuchar la voz audible. Estela, te estoy hablando. Juliana, Ronel, Jorge, Juan Pablo. Y luces, truenos, una cosa poderosa. Pero nosotros no necesitamos eso para creer en el Señor. Ahora, si sucede, pues qué maravilloso nosotros poder experimentar una cosa de esas. Pero tenemos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla. La palabra del Señor nos confirma y nos lleva a tener fe, aún sin haberle visto. Puede que nunca le escuchemos así como les estoy diciendo, la voz audible, la luz, así como Pablo, que la luz los cegó y le dijo, ¿por qué me persigues? Tal vez nunca nos pase una cosa de esas. Y si nos pasa, pues maravilloso. Pero nosotros tenemos que creer por el testimonio que está aquí consignado en la palabra de Dios. Y para eso el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo. Nosotros hemos aprendido aquí en los discipulados que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y su accionar tiene muchas dimensiones y una de ellas es que Él nos da la iluminación, Él nos permite entender lo que está aquí escrito. Muchas personas conocen la palabra de Dios y recitan pasajes enteros, pero es solo letra muerta porque no tienen al Espíritu Santo obrando en sus vidas. Cuando tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida, esto que leemos se vuelve vida en nosotros y sentimos cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos responde, aún sin verle. Eso puede suceder en nuestra vida. Amén, porque tenemos al Espíritu Santo. Antes entonces, vamos a ver, de entrar en los casos que vamos a estudiar en esta mañana, quiero que dejemos en claro qué fue lo que vieron los discípulos, porque aquí nosotros leímos que el Señor se les presentó vivo y en muchas maneras. Y entonces, para dejar claro esto, cómo fue que se le presentó el Señor a estos discípulos y por lo cual no hay duda de que Él resucitó, es esto. ¿Cómo vemos esta tumba? Vacía. Y es que así está la tumba de Cristo Jesús. Usted puede ir a la tumba de Mahoma, de Buda, de cualquier otro de esos que han salido por ahí, y usted ¿qué va a encontrar ahí? Los huesos. Los va a encontrar ahí, o polvo. De pronto ya por el pasar de los años ahora solo hay polvo, pero ahí hay algo. Pero la tumba de Cristo Jesús está vacía. Ahí no hay nadie, no hay huesos, no hay nada. Está vacía porque Él resucitó. ¿Qué vieron los discípulos? Mire, los discípulos confirmaron, comprobaron, no quedó duda alguna de que el Señor no era un fantasma. No se les presentó un fantasma, no se les presentó un espíritu. ¿Por qué? Porque Él les enseñó sus manos y sus pies. Bueno, pero es que eso yo lo puedo ver en un fantasma. No, porque es que además lo tocaron. Súmele a eso que comió con ellos. Más adelante en un pasaje lo vamos a leer. Comió con ellos. ¿Un fantasma come? ¿Sí o no? Bueno. ¿Un fantasma, un espíritu come? No. ¿Podemos tocar a un fantasma? No. A Él sí lo tocaron, quiere decir que Él sí resucitó. Y durante un periodo de 40 días estuvo con ellos una y otra vez. Lo que pasa es que su cuerpo había sido transformado. Porque si nosotros leemos, el Señor se les apareció, no tocó la puerta, toc, toc, aquí estoy. No, se les apareció. Su cuerpo había sido transformado, pero era un cuerpo transformado como nosotros lo seremos algún día. Cuando el Señor venga por nosotros, nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Entonces, queda claro qué fue lo que vieron los discípulos. Fue real lo que vieron. No fue una invención, no fue un fantasma, no fue un mal sueño, no fue una pesadilla, no. Fue real lo que ellos vieron. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto. Y es que vamos a comprender o vamos a identificar cómo la resurrección de Cristo transforma vidas. No es solo creer, sí, Cristo resucitó, sí, amén, yo lo creo. Es que eso tiene algo más, hermano. Cuando nosotros realmente lo creemos, nuestra vida se ve transformada. En diferentes circunstancias nuestra vida es transformada si nosotros estamos seguros de la resurrección de Cristo. Y quiero que veamos esto. Al creer en la resurrección de Jesucristo, la vida de los apóstoles y de sus seguidores se transformó, y vamos a ver cómo se transformó en las circunstancias que vamos a estudiar a continuación. Amén. Entonces empecemos. Como punto 2.1, cuando hay tristeza,
Cuando hay tristeza y creemos que Cristo resucitó, nuestra vida se transforma. Y vamos a verlo como en Juan capítulo 20. Hoy vamos a leer bastante, pero más está todo en el mismo lugar, casi todo en el mismo lugar. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. El título de esta porción dice: Jesús se aparece a María Magdalena. Y dice la palabra: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a ¿cuántos ángeles? A 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado, imagínenselo con llanto, ¿no? Así una voz quebrada de tanto llorar. Porque se han llevado ¿a quién? A mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, vio a una persona, era Jesús, pero ella no sabía que era Jesús, no le identificó. Dice entonces: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos ¿qué? Las nuevas, las noticias de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cómo estaba María? Triste. Estaba llorando, dice ahí que estaba llorando, y le preguntaron: ¿por qué lloras? Y uno cuando llora, entonces los ojos se le llenan uno de lágrimas y uno ve ahí todo como medio raro, medio borroso, medio torcido. Y era tal el llanto de ella, tal su situación de dolor, que no vio a Jesús. Jesús vio a los ángeles, pero no vio a Jesús. Hermanos, ¿cuántos aquí hemos llorado? Levante la mano el que aquí ha llorado, porque ha tenido un problema tenaz o ahorita está en un problema terrible, en una situación difícil, no comprende. Todos hemos llorado, todos hemos tenido nuestros ojos llenos de lágrimas, pero el Señor a todos nos ha llamado por nuestro nombre. Así como llamó a María cuando estaba llorando: ¿dónde está el Señor? Ella que estaba buscando un muerto. Mire la situación de María, mire lo que le pasaba. ¿Qué le pasaba a María? María, por el dolor y las lágrimas, estaba ciega. No lo reconoció porque no lo esperaba. ¿Ella qué estaba buscando? Un cuerpo muerto. Ella no estaba buscando a Jesús vivo. ¿Dónde está el cuerpo para yo ponerlo en otro lugar? Él estaba buscando el cuerpo. Por eso no le veía, porque es que no creía en su resurrección. No estaba segura de todo aquello que el Señor les habló infinidad de veces acerca de que iba a ser necesario que Él muriera y que en 3 días resucitaría. Hizo comparaciones con Jonás, y de hecho cuando nosotros leemos en la palabra hay muchas comparaciones, muchos tipos y antitipos, se llama eso. Pero no, ella estuvo a los pies del Señor, escuchó sus enseñanzas, escuchó sus promesas, y aún así estaba buscando un cuerpo muerto. ¿Y eso cómo se aplica a nuestra vida? Entonces por eso les pregunté aquí: ¿quién ha llorado? Todos hemos llorado por algo. Porque no nos salió algo bien, porque perdimos un familiar, porque perdimos al novio, a la novia, porque el esposo o la esposa se fue con otra persona, porque perdimos el trabajo, porque no pudimos estudiar lo que queríamos. Hay infinidad de posibilidades por las cuales nosotros lloramos. Lloro porque el Señor no me responde, porque no veo la respuesta del Señor. Entonces, ay Señor, ¿por qué no me respondes? Y entonces uno llora. Y entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? Que mientras nosotros no descubramos que Cristo Jesús está vivo, nosotros no vamos a poder tener un verdadero encuentro con Él. Ella no lo podía ver porque creía que estaba muerto. Y si nosotros seguimos creyendo que Jesús está muerto, pues no vamos a tener un verdadero encuentro con Él. ¿Cuál es otra aplicación para nuestra vida? Que escuchar la voz del Señor cambiará nuestro lamento en gozo. Mire que cuando el Señor la llamó María, ella se volvió: ¡Ah, Señor!
con alegría, con gozo. Se olvidó de que estaba llorando. Yo creo que, Señor, y se limpió bien los ojos y, quería tocar al Señor, quería acercarse a Él. Y eso está también extendido para nosotros, hermanos. Cuando nosotros estamos llorando, cuando estamos en aflicción, cuando hay problemas, cuando no podemos ver al Señor por tanta lágrima, no podemos tratamos de leer la palabra y es que las lágrimas caen y no podemos ver nada. El Señor está ahí y Él está llamándonos por nuestro nombre. ¿Y sabe para qué? Para eso, para cambiar nuestro lamento en gozo, para cambiar nuestra tristeza en alegría, para cambiar nuestro lamento en baile, como dice la canción, una canción muy viejita que cantábamos antes. Él cambia nuestro lamento en baile. Usted quiere cambiar ese lamento, usted quiere dejar de botar tanta lágrima y dejar de escuchar al Señor, porque cuando estamos llorando no lo escuchamos. Si usted deja de llorar, va a escuchar. Si usted deja de llorar, va a ver al Señor con claridad. Amén. Y se va a dar cuenta que el Señor está vivo, que Él no está muerto, que nosotros no estamos teniendo una fe vana, una fe en algo muerto. Estamos teniendo una fe en un Dios vivo, que está presente, que hoy está aquí en este lugar. Amén. ¿Qué más pasa? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Que compartiremos ese gozo que el Señor nos ha dado con todo aquel que esté cerca de nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque María, después de que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, y fue un encuentro breve, un encuentro en el que el Señor dijo, María, y Raboni, entonces como que quería tocarle, no, ve y dile a los discípulos, entonces ya, no fue más. Y ella creyó e inmediatamente fue. Yo me la imagino que ella se fue corriendo y ya no iba llorando, sino gozosa, feliz, riendo, a contarle a los demás que el Señor resucitó, que el Señor estaba vivo. Y cuando el Señor transforma en nosotros esas situaciones de dolor, esas situaciones de tristeza, nosotros no podemos o no deberíamos quedarnos con eso. Ay, sí, el Señor tan lindo, me quitó la tristeza, me quitó el llanto, ay, cómo te amo, Señor, y ya. No es conmigo mismo, también tengo que ir y contárselo a los demás. Oiga, mire que yo tengo un Dios vivo. Yo lloraba por esto, lloraba por aquello, pero el Señor se apareció en mi vida y aunque posiblemente no se ha solucionado ese problema, el Señor está conmigo y esa es mi fortaleza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces no será que usted recibió la respuesta inmediatamente, tal vez nunca la va a recibir lo que usted quería, pero sin importar el resultado, debemos estar gozosos porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está vivo. Amén. Ahora pasemos al segundo caso, a la segunda situación. Cuando hay temor, la resurrección de Cristo tiene que transformarnos. Entonces mire, muchas veces nos hemos visto así, como una avestruz, con la cabeza metida entre la tierra, creyendo que nadie lo está viendo, está escondido, pero todos lo están viendo. Entonces leamos Juan 20, 19 al 23, ahí enseguida. Dice, Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo? Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y dejémoslo ahí. ¿Cómo estaban los discípulos? Asustados. Y entonces por el susto los había llevado a estar ¿cómo? Encerrados. Ay, imagínenselos usted, no, se murió el Señor, tercer día, no ha resucitado, no, y ahora estos judíos nos están persiguiendo. ¿Qué vamos a hacer? No, muertos del susto, ahí encerrados a ver cómo lo iban a resolver. ¿Cuántas veces hemos sentido temor, hermanos? Por diferentes circunstancias también, aquí aplica para muchas circunstancias. Temor a perder algo, temor a no lograr algo, temor a compartir la palabra. A veces nos llenamos de temor a compartir el Evangelio, porque nos quedamos pensando, si le comparto, de pronto me echan del trabajo.
Si les digo, se van a burlar de mí. Si les comparto del Evangelio, me van a rechazar. Entonces nos da temor y nos encerramos. Nos encerramos en nosotros y no compartimos las buenas nuevas de salvación. Es que el Señor a todos nos ha transformado. Es que nosotros estamos aquí porque hemos tenido un encuentro con el Señor, un encuentro que ha hecho algo poderoso en nuestra vida. Como vimos, por lo menos hasta ahora, ha cambiado nuestro lamento en gozo. Y por eso, si usted en esta mañana está atribulado, está afligido, está triste, créame que el Señor puede cambiarlo. Que el Señor puede transformar esa tristeza y esas lágrimas, las puede cambiar por risas, por paz, porque Él está presente, y cuando nosotros confiamos en Él y que Él está vivo, no temeremos lo que pueda hacernos daño, no temeremos al enemigo, porque vamos a tener claro que Él es mayor que el que está en el mundo. ¿Qué le pasó entonces aquí? Veamos entonces qué era lo que le pasaba a los discípulos. Los discípulos estaban atemorizados. Estaban escondidos, estaban encerrados. ¿Y cómo aplica esto a nuestra vida? Hermano, pues cuando nosotros sentimos temor, la presencia del Señor en nuestra vida debe cambiar eso por paz y gozo. Si ve que el Señor entró y el Señor sabía que estaban asustados y que les dijo, paz a vosotros. ¿Cuántas veces se lo dijo? 2 veces les dijo, paz a vosotros, no tengan miedo, aquí estoy, miren, soy prueba y miren mis manos, miren mi costado. Les comprobó que Él había resucitado, que ellos no estaban teniendo una alucinación, que no estaban viendo un fantasma, un espíritu, sino que era real, tenía las huellas en su cuerpo de lo que padeció por nosotros. ¿Qué más aprendemos? Que seremos fortalecidos para cumplir la tarea encomendada. Claro, a veces nos da temor compartir el Evangelio. Yo soy una. A mí me da temor a veces, digo, ¿qué tal? No sé, uno piensa muchas cosas. ¿Qué tal me hagan un encerrón y no sepa cómo responder? ¿Qué tal se burle? ¿Qué tal me eche? Uno tiene muchas posibilidades en su cabeza. Pero mire que el Señor aquí les dijo paz y les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Tenemos la autoridad del Señor para compartir su palabra. Ya no es nuestro problema si la persona a la que le compartimos lo recibe o no lo recibe. Eso ya es problema de Él. La palabra la compartimos y tenemos que compartirla con amor, tenemos que compartirla con sabiduría, tenemos que compartirla con conocimiento, porque si no la conocemos, ¿qué vamos a compartir? Ay, Dios te ama. No, tenemos que compartir con argumentos. Y vamos a poder hacerlo, ya no vamos a tener temor, porque es que el Señor nos dice que tengamos paz y vamos a tener claro que esa es la comisión que Él nos dio. Recuerde lo que dice en Mateo 28, en los versículos finales, dice que el Señor les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas como yo os he mandado. ¿A quién le dijo? ¿A algunos? ¿A quién le dijo el Señor eso? El Señor, levante la mano al que el Señor le dijo eso. Todos. Él no dijo solo a los que oran todos los días, solo a los que se congregan todos los días en la iglesia, esos vayan y hagan discípulos. No, somos todos los que hemos creído en Él. Vamos a ser discípulos y vamos a echar fuera todo temor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque es que el Señor nos dice, paz a vosotros. El Señor quita el temor de nosotros y vamos a salir a compartir su obra. Amén. Y vamos a saber que el Espíritu Santo está presente. El Señor aquí les dijo, recibid el Espíritu Santo, y de hecho más adelante en Hechos 1:8 les dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en diferentes lugares. Y un poquito más adelante vemos que efectivamente el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos en forma de lenguas de fuego. Y nosotros lo hemos recibido. Amén. Y todo temor se va en el nombre de Cristo Jesús. Para compartir, o temor a perder algo, o temor a morirme, o temor a que mi hijo no se salve. Mire, nosotros cumplamos la tarea, que el Señor se encarga de lo extraordinario. Amén. Tercer caso, cuando hay incredulidad. Vamos a Juan 20, ahí mismo 24 al 29. Dice, incredulidad de Tomás.
Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, mire lo que tuvo que pasar. ¿Cuánto? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. ¿Y qué les dijo otra vez? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué le pasaba a Tomás? Mire lo que le pasaba a Tomás. Primero, Tomás estaba en el lugar equivocado. Cuando el Señor Jesús vino, ¿dónde estaba Tomás? No sabemos. La palabra no nos dice en dónde estaba Tomás. Lo cierto es que no estaba con los discípulos y se perdió esa primera aparición del Señor. Por eso yo le digo, estaba en el lugar equivocado. Quién sabe, por allá meditando, se habrá ido, y bueno, ¿y esto qué es lo que hemos creído? ¿Qué fue todo eso? No pasó nada. ¿Quién sabe en qué andaba Tomás? Lo cierto es que se manifiesta su incredulidad. No creyó a los demás. Su incredulidad era tan grande que no confió en el testimonio de los demás. Por eso ese pasaje con el que empezamos: nosotros somos bendecidos porque nosotros sí hemos creído en el testimonio de los otros. Nosotros estamos aquí porque hemos creído estas palabras que están aquí escritas, que los discípulos le vieron y muchos otros también le vieron. Hemos creído y por eso estamos acá. Pero Tomás no. Tomás no creyó. Tomás, puro cuento. Hasta que yo no lo vea, yo no creo. Y así nos encontramos muchos aquí en la iglesia y afuera. No, hasta que yo no vea que Dios se me aparece aquí, yo no creo. O hasta que Dios no me dé casa, carro y beca, no, yo no creo que Él existe. No. Demuéstremelo. No creen por el testimonio. Es que esto es cuestión de fe, hermano. Es cuestión de fe. Y nuestra fe se basa, se fundamenta en la resurrección de Cristo. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pues, ¿qué hacemos hablando de esto? Pero estamos aquí reunidos porque creemos que Él resucitó. Amén. Entonces, hermano, que no nos cojan en el lugar equivocado, no sea que vaya por ahí en uno de estos días tengamos una manifestación gloriosa, porque las hay, y usted no esté, que usted esté en el lugar equivocado. Ay, qué pereza ir a la iglesia, estoy tan cansado, esta semana fue tan dura, no, mejor hoy no voy. Ay, qué jartera ir con mis papás otra vez a la iglesia. Yo no creo nada de eso. No vaya a estar en el lugar equivocado, hermano. O cuando venga el Señor por nosotros, que no nos encuentre en el lugar equivocado, allá haciéndole coquitos al mundo y después toque pagar consecuencias muy fuertes. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? Que nosotros tenemos todas las pruebas que necesitamos en la Biblia, hermano. Esto es suficiente. Aquí está toda la instrucción. Ay, eso que ustedes dicen que no seamos amigos del mundo, eso es puro cuento. Eso ya pasó, esto está desactualizado. No, métase con el mundo y mire a ver cómo le va. Uno se cree muy fuerte, pero mire que el que se crea muy fuerte no caiga. Y es que a veces nos creemos súper fuertes. No, yo tengo mi novio del mundo, no pasa nada. Mi novia no conoce al Señor, no pasa nada. ¿Dónde queda la palabra? Es que esto es real, hermano, tenemos que creerlo. Aquí están todas las pruebas de que el Señor está vivo y que lo que dijo es real. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Pues resulta que los que se cuadraron con una persona del mundo, ¿qué pasa? Lo pudieron jalar, subirlo. Hay una ilustración así, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Que yo suba una persona o que esa persona me jale? Que me jale y me haga caer de donde yo estoy. ¿Me lo advirtió la palabra? Claro, me lo advirtió. Pero por incredulidad caigo. Por incredulidad, entonces las chicas resultan con un embarazo no deseado, o los muchachos siendo padres antes de tiempo, antes de lo esperado, metidos en vicios, en cosas que no son correctas, por incredulidad. Entonces, que no vayamos a estar en el lugar equivocado, hermanos. Ahora, otra aplicación, el testimonio de los creyentes también nos prueba que Jesús está vivo.
Hermano, es fe. Vuelvo y les repito, esto es por fe. Lo que los demás nos cuentan, cuando vemos la transformación en la vida de una persona, eso tiene que ser testimonio a nosotros y de verdad mostrarnos que es en serio, que el Señor está vivo. Hay muchas personas, muchos predicadores, grandes estudiosos de la palabra que en un tiempo pasado fueron incrédulos, fueron ateos y se propusieron demostrar que Jesús, que todo esto es una fantasía, que todo esto es un cuento, un mito. Y en esa búsqueda encontraron al Señor. En esa búsqueda se dieron cuenta y concluyeron que, oiga, estas personas, nadie se deja llevar a la muerte por una mentira. O sea, si usted lo están acusando de algo falso y le dicen que usted va a morir, usted dice, no, pero no pelea, no, pero si eso es mentira, yo no hice eso. Pero ellos sí fueron a la muerte y con gozo, porque estaban defendiendo una verdad, la verdad de que Jesucristo resucitó y está vivo. Amén. Una aparición física no haría a Jesús más real de lo que ahora es. ¿O usted sí necesita una aparición física? Deberíamos no necesitarla. Es suficiente lo que está aquí escrito en la palabra. Ahora pasemos al siguiente caso, a la siguiente situación. Cuando hay ceguera espiritual. Entonces, este pasaje es más largo. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Aquí el pasaje está del 13 al 35, pero vamos a leerlo solo unas partecitas porque si lo leemos todo se nos va el tiempo. Entonces empecemos leyendo, los pongo en contexto. Ya había sido la muerte del Señor, la crucifixión, habían pasado los 3 días, 2 seguidores de Cristo, no dice que fueran los discípulos, dice que 2 seguidores de Jesús iban hacia una aldea llamada Emaús e iban hablando de lo que había sucedido. Iban, bueno, no resucitó, o mire cómo lo crucificaron, bueno, iban hablando. Y entonces, mire lo que dice el versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis, ¿cómo? Tristes. ¿Quién les dijo eso? El Señor. Dice que el Señor se les apareció. Bueno, esto es el versículo 17, ahora pasemos al 19 hasta el 21, dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Porque ellos, no, que usted no sabe, ¿usted dónde es? Que no sabe qué es lo que ha pasado. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Entonces ellos se están quejando. Esperábamos que Él fuera ese Mesías victorioso, con poder político y militar, como les dije hace un rato, que viniera a rescatarnos, pero no. O sea, además de todo ya es el 3er día y no pasó nada. O sea, además de todo. Eso es lo que ellos estaban hablando y le estaban diciendo al Señor Jesús. ¿Por qué sus ojos fueron velados y no podían reconocer al Señor? No lo sabemos. ¿Algún propósito tenía el Señor? O no sabemos si es que en su poderío el Señor de pronto cambió de aspecto, no lo sabemos. Lo cierto es que no veían al Señor en ese momento. Ahora pasemos al versículo 27. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Esos hombres conocían la palabra? Sí, porque el Señor les dice ahí que son unos insensatos y no creen lo que los profetas han dicho. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día somos así? Insensatos. La palabra nos habla claramente. En las enseñanzas que recibimos los domingos se nos habla claramente de la obra del Señor y seguimos sin creer, hermanos. Seguimos ciegos, sin verle, sin entenderle. Leamos ahora los versículos 30 al 35.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, porque ellos le invitaron a seguir al lugar donde habían llegado, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y por esto que leí acá que arde el corazón, por eso es que les estoy compartiendo esta palabra, porque es que leí esto y ardía mi corazón y decía: Dios mío, qué hermoso como tú estás presente en nuestra vida, en todo. Si estoy triste, el Señor está presente. Si estoy confundida, el Señor está presente. Si no creo, pues Él también está presente. Si tengo mis ojos enceguecidos, también Él está presente. Hermano, y yo decía, esto tenemos que verlo, y es que esto es lo hermoso de la resurrección del Señor, lo hermoso que es creer en un Cristo resucitado, que está hoy aquí, que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo hermoso, que Él transforma nuestra vida, Él transforma nuestras circunstancias, hermano. Y mire que estos hombres, dice la palabra que Jesús se les puso al lado en el camino y se fue caminando con ellos un gran trayecto. Veamos primero la circunstancia de estos hombres en el camino. Mire, estos discípulos se encontraban inmersos en la tristeza. Estaban metidos en la preocupación, confundidos. Esto no era cierto, sus problemas, y por eso no veían a Jesús. Jesús estaba caminando al lado de ellos. Y hay una ilustración que tal vez ustedes han leído, o algunos, que se llama Huellas en la arena. ¿Y de qué habla esta ilustración? En general habla de una persona que está hablando con Jesús y que está viendo como su caminar en la vida por medio de unas huellas en la arena. Y entonces se da cuenta que hay muchos momentos en su vida donde ve los dos pares de huellas. Y de repente se queda mirando y dice: oiga, Señor, pero es que en ese momento, ahí donde solo veo un par de huellas, fue cuando yo tuve determinado problema, ese problema tan terrible que se me presentó. ¿Y por qué me dejaste solo en ese momento? Y sabe que esa persona, el Señor le responde: es que yo no te dejé solo. En ese momento tan difícil de tu vida, yo te tomé en mis brazos y te llevé alzado. Y eso nos pasa muchas veces. Estamos en problemas y decimos: Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estoy solo en medio de esta circunstancia? No te veo. Y nos quejamos: no me responde, Señor. Y ustedes no se han dado cuenta que es que el Señor los está llevando en sus brazos, porque Él siempre está caminando al lado de sus hijos. Él siempre está caminando al lado de los que creen en Él. Y ese es el caso de los discípulos, de estos seguidores de Jesús. O sea, los llevaban al lado de ellos caminó un gran trayecto y no le reconocían. ¿Será que nosotros en algún trayecto de nuestra vida no le hemos reconocido? Y le hemos increpado por no haber estado con nosotros. Y Él nos estaba llevando en sus brazos, diciéndonos: no temas. Acuérdese que Él llama por su nombre a la persona, como llamó a María, María. Y en ese momento Él te dice: Katy, no temas. José, no temas. Fabián, no temas. Yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está el Señor. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cuando nosotros estemos en confusión, nosotros debemos acudir a la palabra del Señor, la cual traerá luz y libertad a nuestra vida. ¿Cómo lo comprobamos? Porque es que mire lo que dice estos hombres, dicen: cuando Él nos hablaba de la palabra, ¿no ardía nuestro corazón? Hermano, cuando usted esté en problemas, esté confundido, esté con ceguera espiritual, es que no te veo, Señor, no entiendo, vaya a la palabra. La palabra va a hacer que en su corazón arda ese fuego de amor por el Señor. ¿O a ustedes no les ha pasado que a veces leen una porción y sienten eso acá, que esto es para mí? O escuchan una prédica: esto es para mí. Y no es la prédica, no es por la persona que esté parada al frente, es porque es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios la que nos habla, y por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida la podemos entender y podemos saber que el Señor se dirige a nosotros y nos está diciendo que tengamos paz, que creamos en Él, que Él ha vencido. Amén. Bueno, me faltó uno. Sentiremos
cómo las palabras del Señor penetran hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, pidámosle al Señor que abra nuestros ojos para que le veamos y dejemos de renegar, que hay, y ni siquiera, ya es el tercer día y no lo he visto. No, dejemos de renegar y vayamos a su palabra y creamos que Él está haciendo, que Él está orando. Siguiente situación que se parece a nosotros, cuando hay culpabilidad. ¿Aquí quién se ha sentido culpable alguna vez por algo que hizo? Todos. Ahora, en cuanto al camino del Señor, muchas veces también nos hemos sentido culpables porque le hemos fallado al Señor, porque insistí en sostener una relación que no era lícita delante del Señor, o porque sigo cayendo en la mentira, o porque sigo cayendo en palabras groseras, o sigo siendo ladrón. Bueno, hay muchas cosas que de repente traen culpabilidad a nuestra vida. Leamos Juan 21, 15 al 19. Esto habla de lo que le pasó a Pedro. Recuerde que el Señor le advirtió a Pedro que lo iba a negar ¿cuántas veces? 3 veces. Y efectivamente lo hizo, y dice que después que lo hizo, cuando el gallo cantó 3 veces, ¿qué hizo Pedro? Lloró. ¿Y cómo lloró? Amargamente. Lo negué, Señor, te negué, no fui capaz de ser valiente, tuve temor y me encerré y dije todo lo contrario. Entonces mire lo que hace aquí el Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dejémoslo ahí. El Señor es tan hermoso que sabe y conoce nuestras debilidades. ¿Qué le pasaba a Pedro? Pues Pedro, por haber negado al Señor, se sentía culpable, se sentía indigno del Señor. ¿Y eso cómo aplica en nuestra vida? Aplica que nosotros debemos saber que el Señor, en su infinita misericordia, cuando nosotros le fallamos, nos perdona, nos restaura. Esto que Él hizo fue, Pedro lo negó, pues el Señor hizo todo lo contrario. Ahora di que me amas. Eso es restauración. Y luego nos muestra su amor. Ahora es importante hacer una aclaración aquí. Esto no es que tenemos vía libre para pecar. Pues el Señor me perdona, me restaura, me muestra su amor, pues pequemos. Y yo vuelvo y le pido perdón al Señor. Robo hoy, y entonces, Señor, me siento mal, te fallé, sí, estoy tan mal, perdón, Señor, perdóname, tú me restauras, tú me muestras tu amor porque tú eres misericordioso, listo. Y a los 8 días otra vez vuelve y roba. Y entonces otra vez: Señor, perdón, sí, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú restauras, Señor. Y así sigue el ciclo. ¿Sabe cómo se llama eso? Practicar el pecado. Esto no es una autorización para que nosotros practiquemos pecado. Esto es para que ustedes sepan que somos débiles, claro que sí, y cometemos pecado, claro que sí, diferentes tipos en diferentes circunstancias, pero una cosa muy diferente es que caigo y vuelvo y otra vez y otra vez y otra vez. Eso ya me hace practicante del pecado. Eso ya es muy diferente. Esto fue algo momentáneo y ya no se volvió a repetir. Pedro no volvió a negar al Señor. Entonces, esto es solo para este tipo de situaciones. Ya cuando usted es practicante, hermano, le invito a que conozca a Cristo. Cuando estamos siendo practicantes del pecado, no conocemos al Señor, no creemos en su obra. Pero cuando fallamos en una circunstancia muy, muy puntual, el Señor nos perdona. Y más cuando Él ve cuando de verdad hay arrepentimiento. Es que una cosa es arrepentimiento y otra es remordimiento. Remordimiento: sí, qué embarrada, me siento mal. Pero arrepentimiento es cuando usted va y llora delante del Señor por su pecado, clamando perdón y misericordia. Eso es muy diferente. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ahí está la aclaración. No debemos ser practicantes del pecado. El último punto. Dice la palabra que se le apareció a más de 500 personas y mire cómo. Leamos 1 Corintios 15:6.
Aquí Pablo está haciendo un recuento de las personas a las cuales se les apareció Cristo Jesús, incluido él. Él dice que como un abortivo al último, a él se le apareció el Señor Jesús. Pero mire lo que dice el 6, que es lo que nos interesa. Después apareció a más de 500 hermanos, ¿cómo? A la vez. Dice, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué le pasó a estas personas a las que se les apareció el Señor Jesús? Estas personas se convirtieron en testigos confiables. ¿Y sabe por qué? Porque esas personas estuvieron dispuestas a morir por la verdad de la resurrección de Cristo. Si nosotros vemos toda la historia de la iglesia cuando se formó en aquellos principios de primero, segundo, tercer siglo, esa iglesia fue perseguida cruelmente, hermanos. Todos estos testigos, estos 500 testigos, estuvieron dispuestos a morir. Estuvieron dispuestos a ir a la cárcel. Estuvieron dispuestos a ser torturados por la verdad de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que nos lleva a creer que esto es real. ¿Cómo 500 personas o más van a morir por una mentira? No, no es posible. Hay unos locos que sí. Ustedes han visto en cosas de creencias extremas, sectas extrañas, que el tipo así que se maten 100 personas y eso, pero después todo se descubre que era una farsa. Pero por Cristo Jesús no era una farsa, era una realidad, porque el Señor sí resucitó. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? El testimonio contenido en la palabra. Aquí está plasmado, Nuevo Testamento, testimonio, ¿cierto? Estos son testimonios que nos hablan del Señor. Nos da esperanza. Esto que está aquí en la palabra nos da esperanza. Quita toda duda o confusión que nosotros podamos tener. Y trae gozo y diligencia. Nosotros apenas escuchamos esto así como lo hicieron María, como lo hicieron los seguidores de Jesús camino de Emaús. Cuando fue revelada la verdad de que Cristo Jesús resucitó, los discípulos de Emaús no dijeron, bueno, estamos cansados, durmamos un rato y mañana vamos y le contamos a los demás. ¿Qué hicieron ellos? Dice ahí, si ustedes se dieron cuenta, dice que en la misma hora se devolvieron a contarle a los demás que habían visto a Jesús. Cuando esto es confiable, cuando esto se vuelve una realidad en nuestra vida y lo creemos, nosotros también tenemos que con prontitud ir y contarle a todo aquel que lo desconoce, porque esto es para todos. Esta verdad es para todos y el que cree tiene vida eterna. Amén. Bueno, ya para concluir la enseñanza en esta mañana, hemos visto que el Señor Jesús está vivo, lo creemos, y Él está aquí presente, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él dice, ahí estaré. Él está acá, Él está vivo. No le vemos, pero creemos y somos bienaventurados por ello, porque aunque no le hemos visto, le creemos en Él. Y la palabra, mire lo que nos dice. En 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, estos son las disertaciones de Pablo, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, ¿qué hacemos acá, hermanos? Si usted no cree que Cristo resucitó, ¿qué hace acá? No pierda su tiempo. Pero nosotros sí creemos que Jesús resucitó y por eso estamos acá y por eso predicamos su palabra y por eso compartimos con gozo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vana es también vuestra fe si Cristo no resucitó. ¿Usted cree que su fe es vana? No, yo estoy segura que mi fe no es vana. Yo estoy segura que el Señor vive y que está presente en mi vida y que está caminando junto a mí y que en mis momentos de dificultad Él me ha llevado en sus brazos de amor, porque Él está vivo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su presencia en nuestra vida. Padre, te